Quiero saludar muy cordialmente y agradecer por su asistencia y compartir todos sus conocimientos a no solamente la población estudiantil, sino a la población que esté interesada en aprender sobre este tema del PMBOK. Y agradecerle al ingeniero Brian y buenas noches con él, obviamente. Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto estar presente en esta sesión acerca de lo que va a ser gestión de adquisiciones. Bien, chicos, ¿cuántas sesiones han tenido hasta la fecha? Han empezado seguro con introducción a lo que es gestión de proyecto, integración, alcance, cronograma, y hasta, si no me equivoco, la última vez fue comunicaciones. Pues han pasado por varias áreas de conocimiento y cada una de ellas tiene su importancia en sí, así como se interrelacionan entre sí. Y entonces me gustaría, antes de empezar con lo que es la presentación en sí, bueno, mi persona ya lo hablaron, así que me gustaría también ser parte de esta celebración, este reconocimiento que se hace cada 8 de marzo, que es acerca del Día de la Mujer. Acá les comparto dos fotos. Al lado izquierdo está todas las mujeres de mi familia. Ahí estamos en una celebración por el cumpleaños de mi querida mamita Julia, que es la señora del centro. Y al lado derecho está la familia de quien es, más que una amiga, es una compañera de vida, que es Vanessa Ramírez, quien ya fue una de sus ponentes la vez pasada, si no me equivoco, hace 2 semanas, y hablaron de recursos. Ahí pueden ver una foto de ella con su mamá, su hermana y su sobrina, o prima, mejor dicho, que es su ahijada, y que justo también es una hijada para mi persona. Así que me sumo bastante a este saludo para mis familias, para de Vanessa y para sus familias de ustedes. Mándenle un saludo, un fuerte abrazo a sus madres y a todas las mujeres que los rodean, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, vamos a empezar ya con la presentación. Gestión de adquisiciones. Bien, antes de empezar, me gustaría una pregunta, tal vez simple o sencilla. ¿Qué es para ustedes una adquisición? ¿Podrían activar su audio o escribir por lo que es el chat? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué es para ustedes una adquisición, adquisiciones? ¿Está relacionada de repente con el área comercial o con algún rubro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a leer el chat. Veo hay dos, si no me equivoco. Genial. Orlando Iparraguirre, materiales que se adquiera exclusivamente para el proyecto. Genial. Lian Eduardo, adquirir un bien o servicio. Perfecto, Kiki. Bueno, ¿qué tal es con esto? Podría acabar lo que es esta pregunta en sí, porque hablar de adquisiciones tiene un fin que se podría decir que proviene en sí, haciendo interrelación con lo que es el área de conocimiento de gestión de recursos. Ahí, ¿qué vieron ustedes? ¿Han visto lo que es la planificación de los recursos, así como estimar los recursos por actividad y especialmente la parte de adquirir recursos, ¿no? Entonces acá es algo importante, adquirir recursos, chicos. Y cuando se va a adquirir recursos, por lo general uno cree que puede ser recursos humanos, ¿no? Personas como nosotros, profesionales, practicantes, entre otros. Pero hay un pero acá. ¿Qué pasa si queremos adquirir un recurso físico, ya sea un material? Si ustedes que son, si no me equivoco, la gran mayoría de ingeniería civil o arquitectura o afines, pues ahí van a adquirir de seguro ladrillos, fierros, mano de obra, cualquier material de herramienta que utilicen para la construcción de algo tangible, como podría ser un puente, una pista, ¿no?
Entonces, para nosotros poder adquirir esos materiales, tiene que pasar por un proceso, que puede ser una licitación, podría ser de repente alguna otra manera de poder buscar cómo llegar a adquirir esos recursos como tal, esa logística de cuándo me lo van a entregar, qué cantidad voy a pedir y otras cosas afines, ¿no? Y es por eso de que es la importancia de gestión de adquisiciones, que nos va a ayudar a poder adquirir todos los recursos físicos como tal, con las buenas prácticas que nos va a recomendar esta área de conocimiento. Y hay que recordar esto de que adquisición es un área de conocimiento porque se especializa, mejor dicho, en algo en particular, que en este caso son adquisiciones. O, cuando vieron, por ejemplo, de comunicaciones, es otra área de conocimiento porque se especializa justamente en esa área de conocimiento, las comunicaciones entre los miembros del equipo, ¿no? La próxima sesión, me imagino que van a haber interesados. También es otra área de conocimiento en el cual se especializa en cómo involucrar a los interesados del equipo. Y así por cada área de conocimiento. En cambio, por otro lado, están lo que son los grupos de procesos, que van desde iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y el famoso cierre. Entonces, dicho todo eso, chicos, empecemos con la presentación. Entonces, gestión de adquisiciones. Ahí pueden leer si gusta lo que está en texto. Lo que yo voy a hablar más que nada va a ser un resumen breve de lo que es gestión de adquisiciones. Como ya les hablé, para nosotros poder adquirir recursos físicos, es que esta área de conocimiento nos va a ayudar. Porque es acá donde ya vamos a de repente a contratar, seleccionar proveedores. De repente también vamos a firmar contratos, acuerdos, ya sea tal, hoy en día que estamos en la pandemia, de repente ya son virtuales, pero al fin y al cabo tiene que llevar una firma, ¿no? Y así, de repente también algún tipo de sello, no lo sé, eso va a depender de cada proyecto. Especialmente cuando son proyectos del sector, no sector, sino del Estado, tiene que pasar por, si no me equivoco, por algo llamado OSC, más o menos me acuerdo porque alguna vez participé, o mejor dicho, trabajé en una empresa que vende a mineras. La cosa que tiene que pasar por esa entidad del Estado para poder registrar todas las solicitudes de cotización de empresas en general para que puedan adjudicarse a lo que es algún contrato de un Estado o de una empresa privada tal vez, entre otros. La idea es que todo lo que hagan ustedes al momento de comprar lo que les dé un beneficio, lo que vaya a ser parte de su proyecto, tiene que ser de manera formal. ¿Y cuál es la manera formal? Por lo general, o mejor dicho, lo bien recomendable es esto de acá. Esto de acá se llama contrato. Acá está. Un contrato que va a tener varias, de repente, formato. Acá no hay un formato estándar en sí. Eso va a depender de cada proyecto. Así, así que por ese lado tal vez no se fijen, digamos, en algún formato que encuentren en Google, en cualquier otro repositorio, sino que va a depender de cada empresa o de los famosos APOs. Ya voy a explicar tal vez de qué es un APO como un review, porque ustedes ya lo vieron de seguro en la parte de introducción a la gestión de proyectos, pero de eso trata, de poder saber qué tenemos que de poder comprar, que va a planificar cómo vamos a comprar, luego seleccionar tal vez a los, digamos, proveedores o vendedores. Van a pasar seguro varias fases, no lo sé. Eso va a depender de cada proyecto, chicos. Entonces, al menos con esto que he hablado, quisiéramos que se entienda cuando hablamos de un equipo de proyecto en esta área particular. Acá lo pueden ver. Al lado izquierdo, se le suele asociar como un comprador, porque es un equipo que va a comprar algo, algo que de repente para su proyecto de construcción de un edificio
Entonces, para poder comprar ese algo, ese material, herramienta, va a tener que, para hacerlo de forma legal, firmar un contrato, un acuerdo. Firma, ya sea incluso con firma virtual, tiene cabeza legalidad, esa formalidad. Y en el caso del proveedor, se le puede llamar también como el vendedor, porque al fin y al cabo es quien nos va a proveer, nos va a suministrar ese material, ¿no? O materiales, si fuera bastantes. Entonces, ahí están unos términos para que ustedes tengan en cuenta mientras vaya exponiendo esta presentación, porque puede ser de que de repente hable contratos y cuando diga contrato ya se refiere a acuerdos. Si hablo de proveedor, me refiero a un vendedor y si es equipo de proyecto, a un comprador. ¿Ok? Dicho todo eso, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, a ver, me parece que aquí está. Bien. Todo director de proyecto tiene que tener un rol en cada área de conocimiento, ¿no? Entonces, si bien un director de proyecto puede ser que no sea un experto de tal vez en lo que es adquisiciones, al menos tiene que tener estas habilidades, capacidades. La primera es el colaborar con un departamento de compras, contrataciones, la adaptación del contrato respecto a las necesidades únicas del proyecto mientras se está redactando. Quiere decir esto? Que el director de proyecto va a estar en constante comunicación con quienes hacen estos contratos en sí. Va a estar de seguro tal vez leyendo los borradores, qué ítems va a tener ese contrato. Así como puede sugerir otras cosas más a añadir en el contrato, ¿no? Por otro lado, el director de proyecto tiene que asegurar que en el contrato se incluya todos los requisitos del alcance del proyecto. Ajá, chicos, atención con lo último, del alcance del proyecto. Como haciendo un review, como ustedes ya recordarán, todo proyecto tiene requisitos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer tal vez como primera parte de un proyecto? Lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el alcance de mi proyecto, porque puedo tener, supongamos, 1000 requisitos, que es demasiado. Entonces, al ser demasiado, de repente lo podemos agrupar por diferentes grupos de requisitos y cada uno sería un proyecto, ¿no? Entonces, la idea es de que en el contrato esté bien claro que se incluye esos requisitos que nos digan en nuestro alcance. Luego, incluir el plazo de contratación según el cronograma del proyecto. Tiene que estar bien claro, si un puente, por ejemplo, lo vamos a hacer en 6 meses, tiene que estar en el contrato. Que nos comprometemos a, digamos, a entregar este puente en 6 meses. Incluso por si acaso se puede incluir un porcentaje de error, que puede ser más o menos 5%, por ejemplo, que eso podría equivaler tal vez a una semana. Va a depender de cada proyecto, porque todo proyecto es diferente y pues por cada uno va a tener que definir de qué manera lo va a mostrar en su contrato o documentación. Bien, cuarto, o incorporar en el contrato estrategias de respuesta para mitigar los riesgos, amenazas. Bien, acá hay algo importante, chicos. Estrategias de respuesta para mitigar los riesgos, amenazas. Me gustaría saber si ustedes ya llevaron un taller o sesión de riesgos. Me parece con la ingeniera Catherine Cueva, ¿no? Quien es también parte de mi equipo del PMI Lima en el caso del desarrollo profesional. Entonces, ella de seguro les habló de que una vez que tenemos priorizado los riesgos, porque hacemos un análisis cualitativo para priorizar a qué riesgo le vamos a dar mayor atención. Es que por cada riesgo priorizado tenemos que establecer estrategia de respuesta, ¿no, chicos? Entonces, cuando hablamos ya de estrategia de respuesta para mitigar los riesgos, no se refiere que vamos a eliminar los riesgos como tal, sino al menos vamos a reducir su probabilidad de ocurrencia y impacto para que tal vez no afecte tanto al proyecto. Entonces, dicho esto, un ejemplo podría ser, y ocurre bastante en el Estado, que de repente se aplazan los plazos de la ejecución de una obra, ¿no? ¿Qué otro más? De repente en el sector privado, siguiendo con la parte civil, para la construcción de repente de un centro comercial,
Podría ser que tal vez haya una huelga de obreros, ¿no? La idea es que tiene que estar mapeado todos los riesgos que puedan haber. Si bien en este caso pongo entre paréntesis amenazas, es recomendable también colocar oportunidades de mejora, que serían los riesgos positivos como tal, porque no todos los riesgos en sí deberían ser negativos. Creo que es lo que la gran mayoría lo vemos de esta manera, ¿no? Pero la idea es tener bien mapeados esos riesgos y al final poder incorporar en el contrato las estrategias de respuesta, en este caso, para mitigar, en otras palabras, reducir su probabilidad de ocurrencia o impacto de esos riesgos que podrían ser negativos o positivos. Bien, chicos, ¿qué más tenemos? Quinto ítem, comprender los términos del contrato. Eso creo que es lógico. Todo lo que vayamos a firmar debemos tener bien claro qué es lo que contiene el contrato. 6. Negociar el contrato para cuidar la relación con el vendedor y con la finalidad de establecer una relación ganar-ganar. Pues toda negociación en sí, sea de cualquier obra, proyecto que sea, tiene que tener ese ganar-ganar, ¿no? Que el vendedor en este caso tal vez gane algo, así como el comprador también gane ese es otro algo, ¿no? Para que así haya una relación, tal vez saludable, si se puede llamar, un buen ambiente donde no haya tal vez conflictos, entre otras cosas. Pero, sin embargo, algo que les puedo decir por experiencia, y tal vez Vanessa les habló en su momento, creo que en todo proyecto es inevitable los conflictos. Y es ahí donde vamos a ponernos a prueba nosotros como profesionales, en su caso ustedes de civil, el cómo podemos gestionar los conflictos, porque los conflictos también se gestionan y hay estrategias para poder gestionarlas, donde la mejor de todas es la colaboración. ¿Por qué? Porque ambas partes que estén tal vez en ese conflicto van a colaborar para solucionar ese conflicto y seguir adelante con el proyecto. ¿Sí? Bien. Séptimo, tenemos administrar el contrato y sus cambios. Atención con eso, para lo cual el director de proyecto debería estar asignado al proyecto antes de la firma de contratos. Esto es importante, ¿ah? Porque menciona algo interesante. Lo voy a leer en particular desde esta coma. Para lo cual el director de proyecto debería estar asignado al proyecto antes de la firma de contratos. Debería estar asignado. Entonces acá sí voy a hacer una pregunta, chicos. Tal vez como un verdadero o falso, sí podría decirse. A ver, este, un director de proyecto podría ser asignado antes de la firma de un acta de constitución. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Lo vuelvo a repetir por si acaso. Un director de proyecto debería estar asignado a un proyecto como tal antes de la firma de un acta de constitución. Vamos a ver el chat. Orlando dice falso. Falso. Brian López, un tocayo. Falso, alguna otra persona más. Para ya explicar de qué trata. Falso. Genial. Genial, Jesús. Bien. Volvamos a leer otra persona más, Eric, que también pone falso. Bien. Estamos para aprender, chicos. Vuelvo a leer este ítem y vamos a explicar a qué nos queremos referir con esto, ¿sí? Dice administrar el contrato y sus cambios, para lo cual el director de proyecto debería estar asignado al proyecto antes de la firma de contratos. Entonces, a todo esto, para que un director de proyecto esté asignado a un proyecto es porque tiene que haber sido asignado en la firma del acta de constitución, ¿verdad? Recordemos que en el acta de constitución, digamos que es, digamos, la primera manera de empezar un proyecto, porque va a estar de manera preliminar o de manera general todo lo que va a contener el proyecto, ya sea a nivel de cronograma, de costos, tal vez incluso de alcance, riesgos. La cosa que una vez que tenemos el acta de constitución, lo firma un sponsor, esa persona que va a apostar por el proyecto, y es ahí donde va a estar asignado quién va a ser el director de proyecto. Entonces, ¿para qué decía esta pregunta? Porque por lo general ocurre de que para
cualquier proyecto relacionado a lo que es civil, la persona que va a liderarlo ya está asignado desde antes de que haya una documentación. Y a todo esto, ¿dónde está el acta de constitución? ¿Dónde está de repente mi enunciado de alcance, mi DT, entre otros? Y es que, pues, sí podría ocurrir como un caso excepcional y que el PMI lo pone, de que sí podría estar asignado un director de proyecto desde antes de la firma de un acta de constitución. Incluso podría hasta apoyar en la redacción del acta. Es algo que sí puede ocurrir, como caso excepcional, pero para llegar a esa formalidad, ya hablando del acta como tal, lo que tenemos que hacer ya es que el sponsor sea un patrocinador o el gerente general que ponga la firma y ahí en la acta diga quién es el director de proyecto. Entonces, sí, eso suele ocurrir en la vida real. Bien. Y por último, tenemos que el director debería saber qué no está en el proyecto. En otras palabras, tiene que saber cuáles son las limitaciones del alcance. Es decir, no debería pedir cosas que no estén en el contrato sin hacer un cambio formal a sí mismo. Ajá, sin hacer un cambio formal a sí mismo. Recordarán de casualidad el proceso de monitoreo, si no me equivoco, se llamaba monitoreo y control de la gestión de cambios. Tiene que ver con gestión de la integración. Es ahí donde con ese proceso de manera formal, vamos a solicitar los cambios que querramos hacer. Y un comité de cambios es quien lo va a aprobar. Y una vez que la apruebe, pues simplemente lo implementamos, así como también lo vamos a medir cuál es el desempeño luego de haber implementado esos cambios. Entonces, de manera resumida, digamos, un director de proyecto tiene que estar involucrada en la parte de adquisiciones, sí o sí. Sí o sí, tiene que entender cuál es el alcance del proyecto en base a lo que son las adquisiciones. Entonces, nada, chicos, cualquier consulta, pregunta, pueden ponerla en el chat. Mientras tanto, sigamos con la siguiente lámina. Vamos a ver qué tenemos. Ajá, procesos. Solamente son 3 procesos. Nada más, si algún día alguno de ustedes va a un examen, tal vez CAPM, son solamente 3 procesos. No creo que les venga más, digamos, más preguntas de adquisiciones, pero sin embargo, en las que les venga, tienen que tratar de asegurar el puntaje que corresponde, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, no sé, tal vez un examen perdón, una preparación para la certificación. Más que nada les voy a mencionar las partes más importantes de cada uno de estos 3 procesos, de las cuales la primera es planificar la gestión de adquisiciones, la segunda es efectuar las adquisiciones y la tercera es controlar las adquisiciones. ¿A qué grupo de proceso pertenece cada uno? Pues la primera es la planificación, porque además de que su propio nombre lo dice, planificar, es donde vamos a generar como principal salida un plan de gestión de las adquisiciones del proyecto. Y acá hago una pregunta rápida, solamente quiero que me digan sí o no. ¿Se dieron cuenta de que por cada área de conocimiento tiene un plan? ¿Sí o no? Por ejemplo, el área de conocimiento de gestión de costos tiene un plan de gestión de costos, ¿no? Por ejemplo, calidad tiene un plan de gestión de calidad. ¿Qué otro más? Riesgo también tiene un plan de gestión de riesgos. Entonces, ¿se dieron cuenta, chico, eso? De que todo por área de conocimiento tiene un plan como una de sus salidas importantes. ¿Sí o no? Ajá, sí, nos dice que sí. Entonces, lo mencionaba, esta pregunta, mejor dicho, la preguntaba, porque sería genial de que ya lo tenga interiorizado, más que memorizado, sino que ya lo tenga dentro de sí, que ya sepa de que todo el conocimiento tiene un plan. Y lo más importante, es en ese plan donde vamos a especificar de qué manera vamos a llevar a cabo lo que sigue después de esa área de conocimiento. En este caso, plan de gestión de las adquisiciones, vamos a especificar
cómo vamos a efectuar las adquisiciones y cómo vamos a controlar las adquisiciones. ¿Sí? Bien, en efecto adquisiciones, creo que su propio nombre lo dice. Es donde ya vamos a adquirir los recursos físicos, pero esto de efectuar adquisiciones va a pasar por algunas buenas prácticas, como tal vez una licitación, tal vez una publicidad. Por ejemplo, puede ser que querramos, no lo sé, varios fierros de una cierta dimensión. Entonces podemos publicitar, ponerlo en una publicidad tal vez en LinkedIn. He visto que algunos profesionales de civil lo ponen ahí. ¿O en alguna otra red social? Facebook no creo. Debe ser tal vez Instagram, aquellos que estén interesados en la parte civil. También pueden pasar por conferencias de oferentes, que es lo que voy a hablar en un ratito, entre otros. Y por último, controlar adquisiciones, que como todo proceso de monitoreo y control, lo que vamos a hacer es controlar cómo estamos llevando a cabo esta área de conocimiento. En este caso en particular, vamos a controlar los contratos, las compras que hayamos hecho, especialmente los contratos en el sentido de que vamos a controlar si es que el vendedor está cumpliendo con las cláusulas, con los ítems del contrato, si no, tal vez tomar acciones. Y nada, de eso trato de manera resumida cada uno de estos procesos, para lo cual vamos a empezar explicándole a la siguiente lámina. Vamos a una, aquí está. Gestión de adquisiciones. Primer proceso es planificar la gestión de adquisiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? En sí, esta parte de planificar trata de determinar qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles sí podríamos adquirirlos dentro de la organización, o sea, construirlo por nuestra propia cuenta. Segundo, se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular. Y tres, se prepara toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas y presupuestos y se dejan establecidos los criterios que se utilizarán para la selección de los vendedores. Tal vez de manera textual no se entienda, así que vamos a explicarlo con lo que venga ahorita mismo. ¿Qué es en el primer caso los famosos sapos? Los sapos, ¿se acuerdan? Lo digo por las iniciales, activos de procesos de la organización. Si ustedes recuerdan tal vez la parte de, digamos, de introducción a la gestión de proyectos, ahí han visto que son los factores ambientales, ¿no? Que pueden ser tanto internos como externos. Son factores, como tal vez la subida del precio del dólar, de repente, el ambiente político, el ambiente civil, huelgas, cosas afines. En cambio, ya los activos o los sapos ya está más relacionado a como información, que puede ser tal vez documentaciones, puede ser libros, tal vez la misión, visión de la empresa, entre otros. Pero la idea es de que en estos sapos tengamos que seleccionar qué información vamos a utilizar. Entonces, en el caso de adquisiciones, lo que nos recomienda el PMBOK en particular es tener mapeado la lista de vendedores preaprobados. He acá algo interesante, chicos, porque si retrocedo ahorita mismo a la parte de acá, ¿se acuerdan que para efectuar, acá están, adquisiciones les dije de que acá vamos a seleccionar a los vendedores? Entonces, ¿no creen que es algo que no concuerda con la lista de vendedores preaprobados? No hay criterio, lógica, ¿no? Sin embargo, el Pinbook sí lo menciona como un caso excepcional que podamos tener en nuestra base de datos, tal vez una lista de vendedores que ya trabajaron con nosotros, que son estos de repente proveedores, tal vez ya sea a través de una alianza, de alguna sociedad, entre otros, una comunidad tal vez. Es por ello de que si en caso lo tengamos, sí lo podríamos utilizar como parte de planificar la gestión de adquisiciones. Dos,
políticas y procedimientos y pautas formales de adquisición o adquisiciones. Toda empresa debería tener sus documentaciones. Y tres, y lo más importante, el tipo de contrato. El PMBOK nos dice que hay tres tipos de contrato, solo tres. El primero, precio fijo; segundo, costos reembolsables; y tres, tiempos y materiales. Entonces, ¿de qué trata cada uno? Vamos a verlo ahora mismo. Entonces, precio fijo. Un contrato de precio fijo por lo general suele asociarse a un precio cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el vendedor que ya me dice, un fierro te va a costar, por ejemplo, $100. Supongamos que ese es el precio. Entonces ahí queda, es un precio cerrado. Pero también puede haber un contrato de precio fijo, pero con un incentivo. Y es por ello que acá les pongo un ejemplo. Dice pagar $10,000 por el estudio de mercado, más, hay un más que es un incentivo, más $100 por cada día de adelanto de la entrega en relación a la línea base. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, nos van a pagar estos 10,000 de manera fija, pero podemos obtener $100 adicionales por cada día. Atención a ello, por cada día. Entonces, nada, si el contrato dice eso, genial, lo tenemos que cumplir. Y el último, precio fijo más ajuste, como pueden ver. ¿De qué trata? Creo que un ejemplo lo va a explicar mejor. El ejemplo dice pagar 2 millones por el edificio llave en mano, más un ajuste inflacionario según el índice de precio de la construcción. Un ajuste inflacionario según el índice de precio de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Seguro este proyecto, supongamos que se hace en Perú. Entonces, como es un llave en mano, lo que está en llave en mano es un tipo de contrato en el cual le encargamos a una empresa que nos haga toda la obra, y una vez que ya finaliza la obra, pues nos entrega ese proyecto ya finalizado. En otra palabra, nos da la llave para ya poder hacer mis operaciones, poder de repente poner toda mi empresa en esa obra, entre otros. O sea, nos da esa llave en mano para ya poder empezar lo que tenemos planificado. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si esta empresa lo hizo en Perú, sabiendo que el tipo de dólar varía, entonces tal vez esos 2 millones podría variar un poquito menos según los índices de precios para la construcción. Nada, chicos, la idea es de que si van a elegir un tipo de contrato de precio fijo, tengan en cuenta estos ejemplos al menos para que, digamos, sepan elegir cuál es el que les conviene más. Sigamos. Tenemos ahora los costos reembolsables. Costo reembolsable, tal vez desconozco porque yo mi profesión de ingeniería de sistemas, tal vez ustedes de repente ya hacen sus prácticas y puede ser de que sí ocurra bastante esto en la parte civil, pero costos reembolsables en sí está referido a que hacemos toda una obra, nos encarga una obra a nosotros y luego, una vez que lo finalizamos, le vamos a pasar al comprador todo lo que hemos gastado, a nuestros honorarios extras seguro, y todo eso nos va a tener que reembolsar el comprador a nosotros como vendedores. No sé si con eso se entiende, chicos. O sea, todo lo que gastemos en hacer una obra nosotros como vendedores, el comprador no va a tener que reembolsar todo eso. Y obviamente para tratar de ganar algo adicional en ello, es que tenemos que, digamos, poner cuáles son nuestros honorarios en toda esa obra. Por ello, acá hay un costo reembolsable más honorario que como primero. Un ejemplo dice reintegrar todos los gastos de una obra al contratista más un honorario de $3,000 por cada semana de trabajo. ¿Qué quiere decir? De que si todos los gastos de la obra fueron $100,000 durante tal vez 4 semanas, entonces
el comprador va a tener que reintegrar esos 10.000, perdón, esos $100.000 más $120.000, ¿no? De trabajo, porque fueron 4 semanas según el contexto que les digo, como honorario. Como segundo tipo está los costos reembolsables más incentivo, que es parecido a lo que vimos en precio fijo y lo podemos de repente entender mucho mejor con este ejemplo, que dice reintegrar todos los gastos de la construcción de una carretera más un adicional del 50% sobre el ahorro de costo que consiga el contratista en relación a la línea base. Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo de que nos van a reintegrar todos los gastos que hagamos, todo? Y también podrían dar un 50% adicional sobre el ahorro que ahorremos, valga la redundancia, en el proyecto en base a la línea base. Línea base, chicos. ¿Se acuerdan qué es línea base? ¿Sí o no? Si no, lo explico tal vez de manera rápida ahora mismo. Línea base. Si van a un examen de PMI, es una pregunta fija. Línea base. Es más, hay 3 tipos de línea base. Entenderé que tal vez no lo recuerda. Pero nada, estamos para aprender, chicos. Las dos más utilizadas son la línea base de costos y línea base de cronograma. ¿Por qué? Porque a cada línea base va a tener un indicador en el cual vamos a usarlo en la parte de monitoreo y control. ¿A qué me refiero? Supongamos que si nuestra línea base de costos es tal vez $1.000.000, entonces al momento de monitorearlo, es ahí donde ese número como tal, $1.000.000, lo voy a usar como referencia para ver si estamos gastando más o estamos gastando menos. En cambio, si tengo una línea base de cronograma que diga, supongamos, 6 meses, entonces al momento de hacer monitoreo y control, esa línea base de cronograma la voy a usar como base para poder saber cómo estamos yendo, si de repente estamos retrasados o estamos adelantados según nuestro cronograma. Más que nada, esa es una línea base para poder usarlo como una base como tal, para poder hacer un monitoreo y control específico en sí. Entonces, siguiendo con este ejemplo, el incentivo que haga en cualquier contrato puede basarse en los siguientes criterios. Por ejemplo, ahorro de costo, entrega temprana. Esto podría ser también porque de repente acá hubiera dicho más un adicional del 50% si es que hay una entrega temprana tal vez de 3 semanas, pongamos. Y por último, costos reembolsables más un premio, en el cual este ejemplo dice reintegrar todas las horas de trabajos invertidas sobre el desarrollo de un software, más un premio de $1.000 en caso que el entregable final satisfaga las expectativas del cliente. Justo acá hay un ejemplo afín a mi carrera que es de sistemas, pero también puede ocurrir en sus carreras de ustedes de civil. Sí podrían aplicar este tipo de costo reembolsable más premios si es que su organización la merita, porque al fin y al cabo toda empresa es diferente, todo proyecto es diferente. Entonces, siguiendo con lo que dice acá, dice el premio se basa en criterios subjetivos y no podrá tener reclamos legales por parte del vendedor. Atención a esto. No podrá tener reclamos legales por parte del vendedor, porque ¿quiénes van a firmar un contrato? Ambas partes, ¿no? El comprador y vendedor. Entonces, he aquí lo siguiente. ¿Qué pasaría siguiendo con este ejemplo? ¿Qué pasaría si de repente, eh, digamos, el software sí satisface las expectativas del cliente? Entonces, es ahí donde, si nosotros fuéramos los vendedores, nos van a reintegrar todo el trabajo, más esos $1.000, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en el otro caso contrario? Si no satisface las expectativas del cliente, pero, nosotros creemos que sí le hemos realizado bien este programa, este sistema, y al final nos damos cuenta de que el cliente dice que no le gusta este sistema. Entonces,
solamente nos van a reintegrar todo lo que hemos gastado, así como las horas de trabajo invertidas. Entonces, cuando firmamos este tipo de contrato en particular, tenemos que tener en cuenta este posible riesgo, si que fuéramos vendedores, de que este, puede ser de que sí nos den el premio, así como no nos den ese premio. Es por ello de que no debería haber esos reclamos legales porque nosotros ya estamos firmando ese algo, ese contrato. Así que al fin y al cabo, todo contrato como parte legal tiene que tener la firma. En otras palabras, estamos aceptando lo que dice el contrato. Y por último, tenemos contratos de tiempos y materiales. Aquí está. Y de manera resumida, este más utilizado cuando no hay un alcance en sí, un alcance definido de la obra, del proyecto, porque tal vez nos encarga, no lo sé, construir la Facultad de Ingeniería Civil de su universidad de ustedes en la ciudad de Juliaca, es lo que se me ocurre como ejemplo. Entonces, solamente nos dicen eso, más no nos dicen de repente de qué dimensiones tiene que ser, de qué, cuál es el área en la cual vamos a construir. Ni siquiera sabemos si va a ser de dos, tres, cuatro pisos, ¿no? No hay un ese alcance. Entonces, esto de tiempo y materiales sí nos puede servir ahí. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a invertir nuestro tiempo, así como también los materiales, de manera que una vez de que terminemos esta obra que nos han encargado, le vamos a dejar bien especificado cuánto tiempo hemos trabajado, así como también qué materiales hemos utilizado y cuánto ha costado cada uno. Entonces, acá está un buen ejemplo que dice pagar $1,000 por metro de perforación para un pozo de agua. Solamente es eso. Entonces, como se desconoce la profundidad de lo que podría ser este pozo, es que el precio final a pagar va a depender de los metros perforados. Entonces, dicho esto, ¿se entendió, chicos, la parte de contratos? Recordar que son tres: precio fijo, costos reembolsables y tiempos y materiales. En todo caso, si tienen pregunta, pueden ponerla en el chat o incluso hasta levantar la mano, porque vamos a seguir hablando un poco más de contratos, y en este caso en particular, los riesgos de contrato, que está acá. Dice riesgo de costo para el comprador. Para el comprador. Entonces, solamente le pongo esta imagen nada más. Eh, Tal vez, ¿qué entiendes ustedes con solamente ver la imagen, chicos? ¿Se entiende algo a qué no queremos referir? Hay un porcentaje de 0 a 100. O con solamente ver la imagen, si yo les pregunto, este, ¿en qué tipo de contrato un comprador tiene menos riesgos? ¿Qué me responderían ustedes? ¿En qué tipo de contrato un comprador tiene menos riesgo? En este caso sí me refiero a un riesgo de perder dinero, costo. ¿Qué me dirían, chicos, si les traigo esta pregunta? Pueden usar la imagen como referencia. Ajá. Jesús dice, Tomás Alzada, contrato con precio rebosante de Isabel Vilches. Ajá, bueno, creo que ya puedo explicar a lo que me quería referir. De repente no se me entendió eso, creo yo. A lo que le había preguntado en sí era en qué tipo de contrato un comprador tiene menos riesgo de perder. En este caso es en precio fijo y por ello de que hay un cero al lado izquierdo. En cambio, por el otro lado, donde tiene más riesgo de poder perder, ya sea dinero, plata, hasta tiempo, es en costo reembolsable y ahorita le voy a explicar el por qué. A ver, cuando hacemos un contrato de precio fijo,
Ese precio fijo nos va a dar establecido el vendedor, ¿verdad? El proveedor. Nos va a decir, por tu obra te voy a dar, te voy a cobrar, mejor dicho, $100.000, supongamos que sea así. Nada más, solamente nos dice ese precio fijo. Entonces, nosotros como compradores ya sabemos cuánto le vamos a pagar. Ahora, ¿qué pasaría si una vez culminada la obra, el vendedor nos dice, he gastado en más materiales y ahora me tendría que pagar tal vez $120.000? Entonces, como hemos firmado nosotros como compradores un contrato de precio fijo, no le vamos a pagar, hablando de manera legal, esos $120.000 porque nuestro contrato decía $100.000, nada más. Sí, es por ello de que para un comprador un contrato de precio fijo no le va a afectar tanto porque solamente le va a pagar el monto que diga ese contrato tal cual. En cambio, si el vendedor, pasado el tiempo del proyecto, se da cuenta de que está gastando más en más cosas, entonces es un riesgo para él, porque ya ha seleccionado, ya ha definido el precio fijo, pero ahora se dio cuenta de que está gastando en más cosas. Sí, es por ello de que en el caso de un comprador, tiene menor riesgo en un contrato de precio fijo, pero un vendedor tiene mayor riesgo si es que firma un contrato de precio fijo. En cambio, si vamos por el lado contrario, un vendedor, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Acá está. Por el lado contrario, cuando hay un contrato de costos reembolsables, al vendedor le conviene porque es el vendedor que ya sabe cuánto puede gastar. Es más, hasta va a incluir en su lista de gastos, va a incluir lo que ha gastado todo. Entonces, el comprador ya asume ese riesgo porque al ser costos reembolsables, no sabe cuánto le va a pagar, ¿verdad? Es por ello de que, ¿qué pasaría si, no sé, que al final un vendedor le diga, al comprador le diga, por ejemplo, en tu proyecto he gastado $100.000, tiene que reembolsarme todos esos gastos, nada más. Y la empresa, el comprador se da cuenta de que no tiene caja chica, no tiene plata, en otras palabras. Es ahí donde está ese riesgo, chicos. Un vendedor sí tiene menos riesgo cuando es un contrato de costos reembolsables, pero para un comprador es ahí donde ya tiene más riesgos, cuando es de costos reembolsables. Entonces, nada, para antes de continuar, rápidamente recordemos, un comprador tiene menos riesgo cuando es un contrato de precio fijo, pero un vendedor tiene menos riesgo de costo cuando es un contrato de costos reembolsables. ¿Sí? Entonces, nada, chicos, dicho todo eso, ¿alguna consulta, pregunta? Porque aún tenemos más. Son 8 de la noche. Bien, le preguntaba, ¿alguna consulta, pregunta? Si no, seguimos con la presentación, que también creo que me estoy pasando un poco el tiempo. Bien, siguiendo con la presentación, otra de las herramientas que podemos utilizar es un análisis de hacer comprar. Más que nada es con la finalidad de nosotros preguntarnos si para utilizar un material vamos a necesitar comprarlo o nosotros lo podemos fabricar por nuestra propia cuenta. Más que nada es eso. Y podemos tener en cuenta algunos de los ítems que pueden ver en esta tabla. La idea es que entiendan eso nomás de que es analizar si lo tenemos que comprar o si no podemos realizar por nuestra cuenta. Y es ahí donde vamos a tomar en cuenta tal vez los costos, el tiempo. Por ejemplo, de fabricar un fierro, de repente tiene un costo barato, entonces ¿para qué fabricarlo, no? En cambio, de repente puede ocurrir por el lado contrario. De repente fabricar 100 ladrillos demora 2 semanas, supongamos que sea así. Entonces mejor lo compro en la ferretería, ¿no?
Más que nada ese es el análisis que tienen que tener cuando vayan a hacer este análisis de hacer comprar. Y por último, como una de las salidas principales está el plan de gestión de adquisiciones. Ya les hablé de que en todo el conocimiento hay un plan. Entonces, este plan va a contener todo lo que ustedes pueden ver ahí. De manera resumida va a definir el cómo se va a efectuar las adquisiciones y así como también cómo se van a controlar. Es más que nada eso. Y cada proyecto ya tiene de qué manera lo va a planificar. Va a depender de cada proyecto. Por otro lado, como salida también, tenemos esta cosa importante que se llama documentación de adquisiciones, que se compone de estrategias, enunciado de trabajo relativo a las adquisiciones, documentación de licitaciones y decisiones de hacer comprar. Voy a empezar explicando la última, chicos, que es decisiones de hacer comprar, porque es ahí donde vamos a tener que especificar en esta documentación de qué manera vamos a, digamos, a comprar en el sentido de que en qué criterios nos vamos a establecer para decidir si compramos o no, así como también en qué criterios nos vamos a establecer si vamos a fabricar eso que queremos comprar o no. Entonces voy a explicar a continuación los tres primeros. La primera es sobre estrategias de coadquisiciones. Es más que nada definir los métodos de entrega de lo que vayamos a adquirir, como la forma de pago, fase de adquisición, entre otros. Cuando hablamos de fase de adquisición, es tener mapeado cuáles son esas fases mientras vamos a adquirir ese bien, ese servicio, así como también establecer sus indicadores. En cuanto a la forma de pagos, es en sí formas de pago relacionadas a contratos, es por ello que ahí pueden ver precio fijo, tiempos inmateriales, también puede haber costos reembolsables. Y en cambio, métodos de entrega, es ahí donde van a ver de qué manera nos van a entregar la obra, que puede ser llave en mano, diseño construcción, entre otros similares. Bien, a continuación tenemos ahora lo que es el SOW de las adquisiciones. Acá una pregunta tal vez rápida. ¿Se acuerdan qué es un SOW? ¿Lo recuerdan, chicos? Porque es algo que ya lo vieron. Asumo que ya lo vieron, porque ustedes ya vieron la parte de gestión del alcance, ¿verdad? SOW del alcance. Ahora acá es un SOW de las adquisiciones, que si bien son siglas de su palabra, de su término en inglés, este es algo que creo yo de que sí deberían tenerlo bien en cuenta, al menos para un alcance. ¿Lo recuerdan, chicos? Si no, en todo caso, rápidamente les explico. El SOW es, fíjense acá, dice número 2. ¿A qué nos referíamos con el número 2? Vamos a retroceder rápidamente. Enunciado de trabajo relativo a las adquisiciones. Les hago recordar en cuanto al alcance. ¿Se acuerdan el enunciado del trabajo del alcance? Eso es una SOW. En este caso en particular es de adquisiciones. Por lo tanto, tenemos que establecer el alcance de las adquisiciones en este documento. Más que nada es eso, establece su alcance, especificaciones técnicas, cantidad a comprar, la calidad, lugar de entrega, entregables, cronogramas y mucho más. Y como tercero tenemos documentación de las adquisiciones, que son cuatro en particular. La primera es solicitud de información. Su propio nombre lo dice, es un documento en el cual vamos a solicitar información de lo que vayamos a comprar. Por ejemplo, una solicitud de información de un ladrillo, que nos especifique técnicamente qué contiene, cuáles son sus componentes, de qué tamaño, características. Dos, invitación a la licitación. Su nombre lo dice, es un documento en el cual vamos a invitar a una empresa a licitar, así como también nosotros podemos participar en una licitación como tal. Tres, solicitud de cotización,
que creo que es el más conocido por ustedes, eso creo. Igual me pueden escribir por el chat si tienen alguna consulta, pero más que nada me refiero a una solicitud de compra que nos puedan establecer cuánto vamos a pagar, si va a ser por cuotas, entre otros. Solicitud de cotización. Y por último está la solicitud de propuesta, donde por lo general contiene ya la solicitud de cotización dentro de sí, pero en este caso ya contiene una información más allá, con más detalle. Entonces, ahora sí, chicos, dicho todo esto, ¿alguna consulta, pregunta? Como verán, hemos acabado recién, siendo las 8:07 la parte de planificar la gestión de adquisiciones. Lo que viene a continuación ya es más rápido porque ya tiene menos cosas, pero también son importantes. Vuelvo a repetir alguna consulta, chicos, hasta acá. Los que quieran realizar alguna consulta lo pueden realizar tanto por este medio del aula virtual como también por los que nos siguen en la transmisión de Facebook que también estamos monitoreando. Pueden realizar sus consultas debidamente, que aquí el ingeniero está dispuesto a resolver las preguntas. Genial, Jesús. Nada, gracias. Si en caso de una consulta, normal, avisan, pasan la voz o levantan la mano. Y justo por el chat pregunta Harold Chura, ¿puedes repetir qué es un SW? Sí, rápidamente, mientras voy retrocediendo, es el enunciado de trabajo relativo a las adquisiciones. Y más que nada es eso, ¿cuál es tu alcance de las adquisiciones? Si se podría decir así. Entonces, como vas a tener un SW, un enunciado del alcance de adquisiciones, pues vas a especificar cuál va a ser tu alcance en adquisición, así como especificaciones técnicas, cantidad a comprar y muchas cosas más. Todo relacionado a las adquisiciones. No sé si con eso se entendió. Igual este está siendo grabado por Facebook, y entre otros. CIMIC nos pregunta, ¿las estrategias de respuesta para mitigar riesgos a destiempo, cómo influye? Wow. Es un caso no complicado, pero también hay un riesgo en particular de implementar lo que te voy a hablar. Para mitigar riesgos a destiempo, o sea que tal vez vamos a entregar algo, tal vez a las justas o unos días después. Entonces, podemos aplicar, sí, unas estrategias que sí son válidas por el PMBOK, pero que tienen un riesgo. Me refiero al famoso fast tracking o trabajos en paralelo, así como también me refiero al poder adquirir más recursos humanos para que trabajen. ¿Cuáles son los riesgos? Especialmente en el fast tracking, de que hacer trabajos en paralelo, pues por lo general ese trabajo en paralelo es que puede ser que una persona lo ejecute a la vez. Entonces va a tener un doble esfuerzo, un triple esfuerzo, ¿no? Entonces es ahí el riesgo, de repente el proyecto salga mal. En cambio, el adquirir más recursos para que nos apoyen en una tarea, también puede ser una buena solución, ¿no? Pero de repente nos sobrepasamos la línea de costo, gastamos más. Esos son los riesgos que pueden haber también. Estas estrategias que sí son válidas, pero al fin y al cabo, en todo caso, sería una negociación con, en este caso, si fuera con el comprador vendedor, en el cual avisemos, vamos a demorar este tiempo. ¿Estás de acuerdo? No negociar, en otras palabras. Negociación se aplica bastante en esta área de conocimiento de gestión de adquisiciones entre ambas partes. Y la finalidad es que al fin y al cabo esta negociación sea un win-to-win, un ganar-ganar. ¿Cómo realizarlo? Va a depender de cada persona, de cada proyecto. No es fácil, pero tenemos que coordinar bien. Ajá, pregunta de Facebook. Cuando tenemos una licitación, generalmente en estos tiempos, se tienen que actualizar los precios del expediente. En ese sentido, ¿cuál es el beneficio de seguir esta gestión de adquisiciones, ya que en las obras ocurre esto? Es una buena pregunta porque
Por la pandemia, sí, también me he dado cuenta de que los precios se actualizan constantemente. En este caso en particular, se actualizan los precios sobre el expediente técnico, por ejemplo. Entonces, tiene que haber acá al menos una recomendación, lo que es una gestión de cambios en sí, tener mapeado, tal vez la documentación con la cual has subido tu solicitud de información, tal vez, o de cotización para licitar. Más que nada es eso, mapear y a través de ello ya tomar las decisiones si vas a seguir interesado en comprar o si no lo fabricas, como ya hablas un rato del análisis y hacer comprar. Va a depender sí de cada proyecto. No es fácil porque son varios factores ambientales, en este caso los precios, como menciona en el Facebook. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de seguir en la gestión de adquisiciones? En sí, lo que te puedo decir que la gestión de adquisiciones te va a proporcionar las buenas prácticas para que puedas suministrar, abastecer a tus proyectos, a tus obras, esos materiales o herramientas que necesitas. Te va a dar ese conjunto de buenas prácticas de gestión de adquisiciones, en eso te va a apoyar. Así que lo que venga después, con estos factores ambientales que sí suelen ocurrir, ya va a depender de cada proyecto, de cada director de proyecto, de cómo lo lleva a cabo. Es más lo que te podría decir porque va a depender sí del contexto. De repente es un director de proyecto que de repente se amarga y una dice, cierro ya la licitación, ya no voy más. Pero de repente es un director de proyecto que sí es optimista y dice, sigamos. No es fácil, pero va a depender, son varios factores en sí. Es por ello de que la idea es la negociación, tratar de llegar a esa negociación que también es fácil, va a depender de ambas partes. ¿Y cuándo se da en particular esta negociación? Se da acá, efectuar las adquisiciones, chicos. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Si hacemos un review rápidamente, hemos planificado. ¿Qué hemos planificado? El cómo vamos a efectuar y el cómo vamos a controlar. Entonces, como ya tenemos planificado el cómo vamos a efectuar, en otra palabra, qué vamos a comprar, de qué manera lo vamos a realizar, es entonces que acá, en otra palabra, tenemos que ya seleccionar a los proveedores, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en el contexto de que no tenemos una lista de vendedores preaprobados que les hablé hace un rato. Supongamos que no tenemos ningún conocido. Vamos a seleccionar sí o sí a los vendedores. Entonces, esto lo vamos a hacer acá, en este proceso. Es por ello de que acá pueden ver, se contactan a los proveedores que van a vender bienes y servicios, ya sea por llamada, por Zoom, por WhatsApp, eso va a depender de cada proyecto. Se revisan las propuestas para luego seleccionar a uno más proveedores y adjudicarles los contratos. Y los criterios para seleccionar un proveedor dependerán de cada proyecto en particular y puede incluir precios, servicio postventa, tiempo de entrega, propuesta técnica, respaldo. Estos criterios en sí tienen que estar en el plan de gestión de adquisiciones, tienen que estar bien claro establecido ahí. ¿Por qué? Porque si les recuerdo, en el plan de gestión de adquisiciones tenemos mapeado el cómo vamos a efectuar las adquisiciones y controlarlas, ¿no? Y entonces como herramientas, más me estoy enfocando en la conferencia de oferentes porque aparte de que podría ser una pregunta fija para aquellos que van a un examen CAPM, también lo hacen bastante acá en Perú, el cual más que nada es convocar a todos los vendedores a una reunión, a una auditoria, donde sea, es convocarlos y durante esa reunión ellos coloquen todas sus preguntas que tienen que ser públicas. El segundo ítem, las preguntas y respuestas deberían ser públicas hacia los vendedores para que todos tengan la misma información del proyecto y evitar tratos preferenciales. Supongamos que estamos en un auditorio, ahorita somos, a ver cuántos somos, somos 24 en este Zoom, con mi persona, ¿no? Entonces, en otras palabras, supongamos que sean 20 los vendedores. Entonces, los cuatro restantes que somos los compradores, estamos interesados en saber
¿qué nos van a ofrecer esos vendedores? Entonces, esos vendedores seguro quieren conocer más de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a hacer esta conferencia de oferentes en el cual vamos a conocer las dudas tanto de los vendedores como de los compradores, con la finalidad de que sea una información pública y todos los involucrados tengan la misma información y que no hayan esos tratos despreferenciales. Todos tienen que ser tratados de la misma manera en esta conferencia. Y por último tenemos evaluación de propuestas, que más que nada evaluar de acuerdo a estos criterios. Entre otros, estos criterios va a depender de cada proyecto. Ponerle un peso, una calificación y luego obtener una puntuación por proveedor. Por lógica, creo que el que tenga mayor puntuación va a ser el proveedor seleccionado, ¿no? ¿Qué otra herramienta podemos utilizar acá? Podría ser también la publicidad, lo he hablado hace un rato. La negociación también podemos utilizarlo acá. La idea es de que sea con conferencias oferentes o con evaluación de propuestas, al fin y al cabo tenemos que seleccionar o seleccionar a los vendedores. ¿Para qué? Para que haya esto de acá. Acuerdos firmados, o sea, un contrato. Un contrato que no solamente firmar y punto, sino tenemos que firmarlo entendiendo de qué trata este contrato. Si va a ser contrato de precio fijo, costo reembolsable, tipos y materiales, tal vez el tiempo de entrega, entre otros. Entonces, hasta acá, tal vez de manera rápida, acabe efectuar adquisiciones y de seguro tiene más preguntas, pero me gustaría de una vez terminar con controlar adquisiciones porque es rapidito. No tomará menos de 5 minutos y luego de ahí ya pasamos a todas las preguntas que tengan, chicos, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué hemos hecho? Retrocediendo, ya tenemos un plan de gestión de adquisiciones. En ese plan hemos especificado cómo vamos a efectuar y controlar adquisiciones. Dos, en efectuar adquisiciones hemos evaluado a nuestros posibles vendedores y los hemos seleccionado, ¿no? Y por último, como ya le hemos seleccionado, ya está el contrato firmado. Es acá en controlar donde vamos a monitorear, controlar si se están cumpliendo con el contrato o no. Así como también si ya hay contratos que ya se terminaron, se cumplieron, pues lo vamos a pasar a cerrar los contratos. De eso trata esta parte de controlar las adquisiciones. Entonces acá, chicos, se controla el proyecto mientras esté en ejecución. Esto es importante porque el proyecto está en ejecución, pero lo que es el monitoreo y control tiene que ser constante. Luego se debe evaluar si los entregables están alineados a los términos contractuales, monitorear si los pagos son acordes al trabajo realizado. Y se debe gestionar los cambios en el enunciado, en el SOW, hay que recordar eso, y cerrar formalmente los contratos a medida que culminan. Esto último en particular es importante porque dice se debe gestionar los cambios en el SOW. Porque sí, podría ocurrir que mi enunciado del alcance, mi SOW cambie. De repente antes quería, no sé, 100 ladrillos, pero tal vez la siguiente semana mis, mis requerimientos cambiaron y ahora quiero 200 ladrillos. Entonces mi SOW tiene que ser actualizado. Y claro, y si eso afecta a un involucrado como un vendedor, tengo que hacerle saber. Y entonces, entre las herramientas para poder controlar adquisiciones hay varias, como una reunión, una auditoría también podría haber. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si de repente alguna de las partes no cumple con el contrato? Especialmente tal vez un vendedor. No cumple tal vez gran parte del contrato y encima se cierra de que ahí lo va a dejar. Tendría que haber algo como demanda legal tal vez, ¿no? En este caso en particular, el PMBOK lo llama administración de reclamaciones. En nuestro caso llamémosle demanda legal, como querramos llamarle, pero si es que alguna vez van al examen CAPM, tienen que recordar que se llama administración de reclamaciones.
La cosa acá es que se van a gestionar todos los incidentes cuando las partes no están de acuerdo en algún ítem contractual y en caso no se llegue a esa negociación, pues tiene que acudir a un árbitro, a alguna entidad judicial tal vez. De eso es lo que trata esta parte de la administración de reclamaciones. Y dicho eso, tal vez alguna consulta, pregunta. Ahora sí estoy listo para saber qué preguntas tienen. Sí, chicos, han sido aproximadamente 1 hora y 10 de lo que he hablado. Ahora quiero escucharlo a ustedes. Tal vez Jesús o Diego, ¿saben si hay preguntas en el Facebook? Ingeniero, la señorita Lourdes está levantando la mano. Señorita, si desea si tiene alguna pregunta que desea que el ingeniero conteste, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, más que todo era para ver si me podría aclarar el tema de la línea base que mencionó, que era tanto para el presupuesto como para los costos. Sí, Lourdes. ¿Qué tal? Lourdes de Trujillo, si no me equivoco. Sí, ¿Qué tal? Creo que hemos coincidido en un evento hace unos días. Un gusto. Y feliz día también sí, por el día de hoy. Bien, cuando sí, hablaba muchas línea base, gracias. sí. Cuando hablaba de base, perdón, de línea base, en sí para todos, para recordar, porque a veces la memoria es frágil. Los primeros procesos más importantes son alcance, cronograma y costos. Por lo general, con lo que estoy diciendo de manera pública, porque esto está siendo grabado, no quiere decir de que son los más importantes sí o sí. Todos los áreas de conocimiento sí son importantes, pero las que están como una gran base, como un soporte para saber si el proyecto está yendo bien o mal, son esos. Entonces, a la hora de hablar como línea base de costos, pues nos referimos si va a ser en base a mi línea base de alcance, a mi línea base de costos y a línea base de cronograma. ¿De qué trata una línea base? Se trata de esa base como tal, con la cual voy a monitorear si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Pongo un ejemplo rápidamente para costos. Una línea base de costo puede ser de repente un monto de presupuesto, $100,000, supongamos que sea. Entonces, como $100,000 mi línea base de costos, al momento de monitorearlo, voy a monitorear, valga la redundancia, si estoy sobre ese presupuesto o estoy, tal vez aún tengo plata en mi caja chica. Así como también si de repente estoy gastando de acuerdo a lo planificado, si vamos a 2 meses y el proyecto es de un año, ahí puedo ver si en estos 2 meses estoy gastando bien según mi planificación o estoy con sobrepresupuestos en estos 2 meses. En línea base de cronograma. Es más que nada el cronograma, establecer el tiempo. Supongamos que es un proyecto de un año, entonces donde voy a monitorear si estoy adelantado o estoy recontra retrasado. Entonces, para ambos casos, en particular, cronograma y costos, ¿han escuchado lo que es el valor ganado, chicos? Al menos en la sesión de costos sí deberían haberlo escuchado, eso espero, que son fórmulas que nos van a permitir monitorear si estamos bien o estamos mal. En particular hay dos bloques de fórmulas, una parte es la variación y la otra parte es el índice de desempeño. Por un lado, la variación de costo, pues donde vamos a ver si mi variación de costo está bien. Si es negativo es porque estamos con sobrepresupuesto y si estamos en positivo, pues porque estamos bien. Y de igual manera ocurre para la parte de cronograma. Y el índice de desempeño más que nada es ese porcentaje que nos va a decir también si estamos con sobrepresupuesto, estamos adelantados o retrasados. Si es mayor aún es porque estamos bien y si es menor aún es porque estamos retrasados o estamos con sobrepresupuesto. Y ahora, hasta ahí hablé solamente de cronograma y costo, ahora línea base del alcance. La línea base del alcance se compone de 3 documentos. La primera es el enunciado del alcance, el segundo es la EDT
Y tercero es el diccionario del EDT. ¿De qué manera voy a medir si mi alcance está bien o está mal? Pues esto lo voy a hacer cada vez de que pase por una parte de control del alcance que trata en sí de verificar si estamos cumpliendo con el alcance como tal. Si de repente mi enunciado decía que tengo que hacer un puente, ya lo estoy llevando al lado civil, tengo que hacer un puente de, no sé, de 100 metros. Eso dice mi alcance, pero de repente, por diversos factores, de repente, como el clima, como si es en una ciudad que a cada rato hay sismo, de repente lo reforzamos con más materiales y hacemos un puente de 120 metros. Entonces, ahí al momento de hacer mi monitoreo y control, donde me voy a dar cuenta de que no estamos cumpliendo con el alcance, entonces ahí ya tomaré acciones y actualizo mi alcance o si no, se cierra la obra, no sé, son acciones que van a depender de cada proyecto. Pero al fin y al cabo, Lourdes, y para todos, la idea de una línea base de alcance es poder monitorear, controlar si estamos bien o estamos mal con el proyecto. ¿Alguna otra consulta tal vez? Sí, chicos, ¿alguna otra pregunta? Como hace un rato mencionaron, ya se está acabando este ciclo de sesiones. Es más, si incluso tienen preguntas de otra serie de conocimientos, si es que hay tiempo, lo podrían poner acá en la mesa. A ver. Bien, chicos, si ya no hay más preguntas, ahí estaríamos terminando, pero antes de terminar, me gustaría que puedan poner qué se llevan de la sesión. Sí, chicos, por ello que les estoy compartiendo este enlace. Les acabo de compartir ese enlace de Jamboard para que me puedan colocar qué aprendizajes que se llevan de la presentación del día de hoy. Y chicos, para poder conocer su feedback, conocer sus apreciaciones, ¿sí? De nada, chicos, ha sido un gusto esta hora y 20 aproximadamente. Hablar de adquisiciones, un área de conocimiento y se lo digo de manera pública para todos. No es mi especialidad por lo que es de mi carrera de sistemas, pero como todo PMP tengo que saberlo en el sentido de que poder difundir de qué trata adquisiciones, cuál es su importancia, los beneficios. Así que nada, chicos, espero que haya estado claro la presentación. Mientras van colocando perdón, su respuesta, tal vez me gustaría compartirles, igual les voy a compartir en la parte de mi presentación mis datos para que ahí podamos seguir en ese contacto. En un contacto, incremente su networking, chicos. Ustedes, la gran mayoría me parece que son estudiantes. Tener un networking es importante para poder conocer, no solamente ser conocido de uno del otro, sino también poder generar una comunidad. En este caso, quisiéramos generar una comunidad de aprendizaje, pues ya tienen como aliados al PMI Lima. Fue el PMI Lima que me pasó la voz para participar de este evento y con mucho gusto he aceptado porque es una gran oportunidad de poder difundir las buenas prácticas, incluso siendo un área de conocimiento que no es tan especialidad para mí, pero acá estoy presente con ustedes, chicos. Así que ya antes de terminar, ¿alguna pregunta, consulta?
O en todo caso, les compartiré mis datos. Sí, le voy a compartir mis datos. Un momentito que está cargando la presentación. Aún no carga, me va que está. Bien, con todo esto, pues, decirle muchas gracias, creo que queda corto porque me hubiera gustado de repente profundizar más. Pero nada, chicos, es un gran gusto siempre el poder difundir la buena práctica de gestión de proyectos. Ahí espero de que se lleven para sus carreras en sí estas buenas prácticas de adquisiciones. Y la mejor manera de aprenderlo, aparte de dar un examen, es en la práctica. Tal vez mi expertise no está alineado a lo que es construcción, pero al menos sí les puedo compartir buenas prácticas según el Pinbook, que les puede aportar bastante sus obras, proyectos afines a lo que es la construcción, la arquitectura. Así que nada, muchas gracias, Diego, a todos los organizadores. Ingeniero, Espero que el contacto continúe.